Sur. Le agradecemos a Nora Galia, aquí presente, nuestra editora, ya también de otros libros, de otros textos. Y lo que quisiéramos hacer, ¿no? Digamos, en esta oportunidad es tener una conversación, Esteban y yo, en torno a nuestros libros. Por lo general, cuando escribimos o en el proceso de escritura, muchas veces tenemos en cuenta el punto de vista del otro, y en el trabajo preliminar, antes de que se publique el libro, vamos intercambiando opiniones, conocemos los borradores, o a veces en charlas informales vamos anticipando lo que después es el libro, que creo que por lo general después cuando ya se publica no lo leemos, ¿no? Por lo general no. Ya está leído para eso, entonces. Claro. Es como, fue leído en las charlas que hemos tenido, entonces sería como redundante leer algo que charlamos. Claro. Qué bien que lo decís. Me emociona. Qué bien que lo dices. Y al mismo tiempo con Esteban, como algunos de ustedes ya nos conocen por algunas actividades en las que coincidimos, muchas veces damos clases juntos, compartimos espacios y demás, entonces eso nos evita la formalidad de una presentación solemne, o de una presentación en la que uno se desviva en elogios respecto del autor del libro, entonces podemos charlar como creo que más cómodamente. A mí me da mucho gusto poder celebrar la publicación de este libro en particular, de Las formas del deseo, ¿no? Porque es un libro que nace de un trabajo que Esteban hizo hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no solamente, creo que desde cuando nos conocimos ya tenías doctorado, ¿no? Ya estaba casi escrito en realidad la base de la cual nace este libro, que es su tesis de doctorado, y al mismo tiempo, ¿no? Durante la edición del libro fuimos conversando de cuestiones que tienen que ver con las películas que él desarrolla o tematiza en el libro, ¿no? Para mí no sé, creo que en principio yo no soy versado en cine, ¿no? Digamos, no conozco del tema, ¿no? Digamos, soy alguien que ve películas eventualmente y las piensa, las reflexiona, pero creo que no había un libro específico sobre nuevo cine argentino de este tenor, ¿no? Que no fuera un comentario como más empírico, o comentario de películas, quiero decir, ¿no? Creo que tu libro tiene algo que a mí me pareció interesante o valioso, al menos para la lectura que puedo hacer yo, ¿no? Digamos, es que ese es un ensayo que no se queda o no trabaja solamente con sociología del cine, por decirlo así, sino que es un ensayo que, digamos, de alguna forma usa las películas como un hilo conductor que lleva, ¿no? A una reflexión mucho más profunda, que yo lo diría así, vos decime en todo caso si lo digo bien o mal, ¿no? Pero es, de alguna forma analiza la pulsión de una época, ¿no? Digamos que es la época de los llamados los 90, ¿no? Digamos, la forma de vida, el deseo, por decirlo así también, ¿no? de esa época, como una especie de gran huida o fuga, ¿no? Digamos que no es, ¿no? Digamos, solamente, ¿no? Como un análisis de la forma artística cine, ¿no? Sino que a través del cine se construye, creo que una hipótesis general sobre una estética en un sentido amplio, ¿no? Digamos, la estética del sujeto de los 90, por decirlo así, ¿no? Digamos, ¿está bien dicho así eso? Está muy bien, sí. No tendría manera yo de decirlo mejor a cómo lo describió Luciano, sobre todo por el punto de partida que plantea Luciano, que es algo que nos hermana también, ¿no? En algún punto, que es utilizar, en este caso el cine, como una forma de pensar, que las películas nos vayan haciendo pensar, y no tanto introducirle la sociología a las películas, o la filosofía, o el psicoanálisis, lo que fuera, ¿no? Sino que las películas vayan armando algo ahí que se conmueva en el pensamiento, ¿no? En el sentido más estricto de conmover, ¿no? De poner el pensamiento en un movimiento y llevar el cine a una práctica del pensar. Sí, te interrumpo, ¿no? Eso sí es muy claro en los textos, ¿no? Digamos, en psicoanálisis hay una perspectiva que es como la del llamado psicoanálisis aplicado, que toma una obra literaria o una obra pictórica y lo que hace es como un análisis de los elementos, ¿no?
Y yo creo que vos haces algo distinto, ¿no? Digamos, desde la sociología, que es pensar con la película, ¿no? Que no es como analizar la película, sino que es pensar con la película. A mí me hizo acordar mucho a lo que hace Deleuze en sus clases sobre cine cuando va trabajando, ¿no?, con las películas, y que no hace análisis de las películas, en realidad más bien te extrae de las películas un pensamiento, ¿no? Digamos, y te interrumpí ahora que devuelvo la palabra, ¿no? Pero digamos, dentro de ese pensamiento creo que ocupa un lugar importante en tu trabajo la errancia, ¿no? Como el rodeo, el devaneo, la digresión, ¿no? Que es algo que en todas estas películas pareciera, o en varias de ellas al menos, está esta intención de movimiento de se sale de un lugar y no se sabe dónde termina, ¿no? Digamos que siempre son ese tipo de movimientos abiertos, y lo mismo tiene, o me parece que eso es lo que extraes para crear una forma de pensar. Sí, es que va justamente por ahí en el aspecto que el recorrido que propongo es que las películas nos permitan pensar eso que nos había pasado en los años 90, donde muchos tuvimos que crecer en esos años y encontrarnos con las dificultades, pero a la vez con un interés por crecer, ¿no? Porque siempre se habla de los años 90 como, bueno, el no futuro, no había una posibilidad de poder definirse en una proyección, y sin embargo me parece que en las películas lo que yo encontraba es que nos ofrecían algo que nos pueda volver a interesar, ¿no? Siempre se habla del nuevo cine argentino, y no solamente de lo que fue el nuevo cine argentino, se dijo lo mismo del neorrealismo en su momento, de la Nouvelle Vague en Francia, ¿no? De las películas donde no pasa nada. Y cuando uno ve las películas del nuevo cine argentino, hay una diversidad de cosas que pasan en esa nada, digamos, ¿no? Porque yo me pongo a pensar a veces la gente o las personas que dicen, no, porque en esas películas no pasa nada, ¿no? Y dicen, yo prefiero una, no sé, cualquier película, una de Van Damme, digamos. Yo pienso, en la vida que vos te levantás un día y hay gente matándose a piña, tirándose patadas todo el tiempo. No, en la vida lo más probable es que en esa nada que nos pasa, estén pasando un montón de cosas. Y me parece que el nuevo cine argentino tenía eso, podía encontrar eso, ¿no? Pienso en una película por ahí de las menos características, no porque no caracterizaron el cine argentino, sino por las menos vistas por ahí de esa época, Sábado, de Juan Villegas. Justo estaba abriendo eso. Buscar algo de ahí. Claro, en Sábado de Juan Villegas todo se desencadena, y todo lo que se desencadena, que es un montón de cosas, a partir de un mínimo accidente de tránsito con un personaje famoso que es Gastón Pauls, ¿no? Y la película empieza que quien protagoniza Sábado dice, oh, Gastón Pauls, y Gastón Pauls le responde Pauls, Gastón Pauls, ¿no? Y a partir de eso hay todo un desencadenamiento que parece no poder acabar nunca, ¿no? Y personajes que se traspasan de un lado a otro, y todo lo que está pasando ahí, ¿no? Y eso tenía que ver con no lo que a mí me pasaba en la época que yo decidí escribir sobre el nuevo cine argentino, sino con lo que me pasaba a mí cuando yo llegué a Buenos Aires, ¿no? Como que hay dos formas de comprender las tesis que bien de algún modo presentó Luciano del libro, ¿no? Por un lado, mi llegada a Buenos Aires en el año 1997 a estudiar filosofía, con muy poco dinero, viviendo en una pensión, ¿no? Y lo único que tenía para hacer, porque no tenía más dinero que ese, digamos, más que ir a la Facultad de Filosofía y Letras, volver a la pensión, era irme todos los días, o los días que lo podía hacer, a la sala Tita Merelo, que ya no existe más, en la calle Suipacha, en el microcentro, que pasaban películas argentinas, nada más que películas argentinas. Creo que fue el primer espacio Inca que existió, y la entrada costaba $1. Entonces yo me iba una tarde que no tenía que cursar, y me quedaba capaz de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche mirando películas, y entraba Lisandro Alonso, Lucrecia Martel, Rejman, todo lo que aparecía en cartelera, digamos, todo por $1 cada película. Y había algo ahí que se me estaba modificando. Yo decía, esto no lo había visto nunca, ¿no?
Y es eso lo que a mí me quedó como grabado. Después fui viviendo en Buenos Aires hasta que llegué a tener que hacer una tesis de doctorado y mi idea era, quiero escribir sobre eso que me pasó cuando llegué, ¿no? Y era lo que me había pasado, eran esas películas del nuevo cine argentino. Y otra cuestión, y tiene que ver con lo que dijo Luciano, es que por estudiar filosofía empecé a leer a Deleuze y empecé a leer los estudios sobre cine de Deleuze. Y me parecía fascinante lo que Deleuze hacía en esos estudios sobre cine, digamos. Y siempre me quedó grabada, digamos, algo que cuenta Deleuze en el segundo estudio sobre cine, La imagen-tiempo, que es sobre el cine moderno, específicamente ahí trabaja el neorrealismo y la Nouvelle Vague de Deleuze. Y hay una película de De Sica, que es, si mal no recuerdo, es Humberto D. Sí recuerdo que era de Sica, pero no termino de acordar si era Humberto D la película, pero donde Deleuze cuenta primero que Sabatini, que era el guionista del neorrealismo italiano, el que le hacía los guiones a casi todos los directores, en un reportaje había dicho que él quería lograr la película grado cero no pasa nada. Es decir, una película donde efectivamente, escribir un guión donde efectivamente no ocurra nada. Y Sabatini, en esa misma entrevista, dice, creo que lo logré en una escena, ¿no? Una escena de Humberto D. Y Deleuze cuenta esa escena, ¿no? Y Deleuze dice, bueno, la sirvienta entra a la cocina, estamos en la Italia de posguerra, ¿no? Por supuesto, la pobreza que había quedado posterior a la guerra, entra a la cocina con mucho desgano, empieza con un trapo a correr la mugre de la mesada, tira un chorro de agua donde había unas hormigas para que las hormigas se caigan al piso, va limpiando, estira una mano para tratar de cerrar la puerta de esa cocina, y de repente, mientras la pequeña luz entraba por la ventanita que la cocina tenía, que daba a un parque, esa luz alumbra su cuerpo de mujer embarazada, ¿no? Y Deleuze dice, y lo que se ve ahí es que esa sirvienta estaba engendrando toda la miseria del mundo, ¿no? Ahí donde Sabatini había dicho que no pasaba nada. Y esa idea que Deleuze comenta en los estudios sobre cine 2, en Imagen-Tiempo, siempre me quedó grabada porque dije, en ese detalle más mínimo está todo lo que está pasando, ¿no? Esa sirvienta estaba engendrando toda la miseria del mundo. Nada más que porque una luz entraba por la ventana y se reflejaba en su panza de embarazada, digamos, ¿no? Y eso es lo que me interesó, digamos, pensar, ¿no? Pensar cómo en ese no pasa nada hay algo que es lo que yo llamo las formas del deseo, ¿no? Hay algo ahí que está engendrando algo, ¿no? Y eso es lo que yo quería pensar con estas películas especialmente. Pensaba que, ¿no?, es una percepción distinta, más que no pasar nada, ¿no?, como decías vos recién, es lo que pasa cuando hay un descentramiento de la expectativa que habitualmente tenemos con las películas, que estén pasando muchas cosas, algo que creo que hoy incluso es como... a mí me cuesta un poco ver las películas más actuales, me cuesta, por ejemplo, ver series, Netflix, y en general me cuesta mucho porque siento que pasan muchas cosas muy rápido, ¿no? Que eso me produce como un efecto más de hiperactividad, ¿no? Como que no puedo ver, ¿no? De hecho, después siempre veo una serie. La última película que quise ver fue la del meteorito, ¿no? La de DiCaprio. Exacto, ¿no? Que vi una parte y después cuando me fui a dormir estaba como medio alterado, ¿no? Como no puedo ver eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, como decías vos, cuando pasa, ¿no?, esta nada que pasa, ¿no?, y que efectivamente no solamente descentra o cambia el sentido, la significación, sino que al mismo tiempo hay una apropiación deseante de eso que está ocurriendo, ¿no? Quizás porque hay que leerlo o interpretarlo como entre líneas o en detalle, como vos decís. Pensaba, teniendo en cuenta lo que vos decías antes de
de lo que fue tu vida, ¿no? En el tiempo preliminar a investigar esto, que era lo de la juventud. En general muchas de estas películas muestran jóvenes, ¿no? Digamos, el tema de la juventud no es como, ¿no? Digamos, un tema anecdótico, ¿no? Digamos, hay mucha gente joven en estas películas, al punto de que hay como una hipótesis sobre la juventud, como quizás un poco trillada también, ¿no? Como la juventud perdida, la juventud como descarriada, la juventud como medio desesperanzada, ¿no? Pero eso me parece que es más como la teoría de la juventud que se hace. Yo creo que vos haces una lectura más deseante de esa juventud, quizás porque no es como ¿no? Cuando uno la lee o la ve en déficit, si la piensa desde un criterio como lo que no van a llegar a ser y no lo que están produciendo, ¿no? Y ahí creo que tomás a la juventud como el modelo de una nueva forma de vínculo, ¿no? Como parece que tampoco es que, o al menos entiendo bien lo que desarrollaste, no es que te interesa la juventud por la juventud misma, sino porque en esos jóvenes de estas películas se ve como una nueva hipótesis sobre el lazo social, por decirlo así, ¿no? Sí, es exactamente eso, digamos, hay como una idea de que las películas nos enseñaron a pensar lo que estaba pasando con los vínculos en esa etapa, ¿no? De fines de los años 90, la convertibilidad, los inicios de los 2000, la vida post-crisis, ¿no? Si uno piensa las películas del nuevo cine argentino, uno tiene las primarias, digamos, las de Regman, Pixel y Rafazo, ¿no? Todavía esa Buenos Aires de la convertibilidad, una Buenos Aires despojada, desamparada, y las posteriores es una Buenos Aires apocalíptica, ¿no? Caja Negra de Luis Ortega, Monobloc también de Luis Ortega, ¿no? Lo que quedó, ¿no? Después de la crisis. Y esos adolescentes medio perdidos. Hay una escena muy linda para señalar esto de los vínculos que marcaba Luciano de la película Nadar Solo, que es la primera película de Ezequiel Acuña, que es una película de adolescentes que están desamparados en el medio de una crisis social, digamos, que van al colegio porque hay que ir, pero no se sabe para qué, ¿no? Y se encuentran con un ex compañero de la primaria, ¿no? Los dos personajes principales van caminando por la calle, a la deriva, como siempre. Se encuentran con un ex compañero de la primaria y entonces le empiezan a contar que acaban de ser expulsados de la escuela por inasistencia, porque se rateaban todo el tiempo, digamos. Y entonces el compañero este le dice: a mí también me expulsaron de la mía. También faltabas mucho. No, perdí la bandera. ¿Cómo que perdiste la bandera? Sí, me pusieron de abanderado y no sé dónde dejé la bandera y perdí la bandera y me expulsaron. Y esa es la escena. Y me parece una escena mágica, digamos, porque revela justamente ese carácter de el símbolo, el signo, en este caso el símbolo patrio. Era un don que también se podía uno quedar despojado de ese don y bueno, lo perdí. O sea, ¿qué voy a hacer? Y me parece que lo que permitía observar en ese sentido el nuevo cine argentino en su estética es que los vínculos empezaban a flexibilizarse y el don no tenía, digamos, la fuerza, la potencia, la motivación de otros tiempos, sino que era algo que podía desplazarse, digamos, que podía desplazarse permanentemente, que no era algo que yo tenía que retener o que las personas tenían que retener, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay ciertos vínculos, incluso cuando leía, digamos, podría decir, como empezábamos hoy la conversación con Luciano, cuando releía la novela de Luciano, porque todas estas cosas suceden entre las charlas, digamos, y esos personajes prácticamente yo puedo decir que los conocía, ¿no? Esos personajes que aparecen en la novela de Luciano, porque Luciano me ha hablado de ciertas cosas, digamos, donde están expuestos esos personajes. Y por ejemplo, el primer personaje de Luciano, que es Martín, en un momento dice que tiene que cambiar su vida porque
ya no va más así y se corta el pelo. Tiene una cabellera larga y Luciano describe se corta el pelo. La primera película del nuevo cine argentino, que es Rapado de Reichman, cuando a Lucio le roban la moto, lo que hace es ir a raparse. A partir de ahí algo tiene que cambiar. Yo no puedo. La segunda película de Reichman, Silvia Prieto, empieza con Silvia Prieto diciendo: tengo 27 años, decidí que mi vida va a cambiar. Eran personajes casi que tenían que poner a jugar algo del deseo en lo que había, digamos, ¿no? En ese desamparo. Y me parece que ahí es donde se juntan un poco las condiciones o los condimentos, diría yo, de las películas nuevas cine argentino con estos personajes de Luciano, ¿no? Hay cierto entrecruzamiento de los nombres. Si uno va a las películas de Reichman, los personajes se van intercambiando de lugares y de nombres permanentemente, ¿no? Silvia Prieto es un significante vacío que puede entrar en cualquier lugar. Y en Luciano parece que uno está leyendo a Analía, pero recuerda a Martín al leer a Analía y dice: ah, acá había algo, ¿no? Como si eso se entrecruzara permanentemente. Y hay algo de el desplazarse del deseo que está en juego en los personajes de Bendito tú eres, que es muy propio del nuevo cine argentino, muy propio de las películas de Lucrecia Martel principalmente, ¿no? Pero también podríamos ubicar a Reichman ahí. En Lucrecia Martel, digamos, y Lucrecia Martel lo decía en una entrevista que yo me acuerdo que leí cuando escribí estos textos, que Lucrecia Martel había dicho algo así como: el deseo es algo que fluye, que circula, ¿no? Ponerle un freno, detenerlo, es una actitud muy de clase media, decía ella, ¿no? Y hoy lo que hoy diríamos es una actitud muy progre, ¿no? Y si uno ve las películas de Lucrecia Martel, ¿no? El deseo está en toda su potencia entre tías y sobrinas, entre hermanos, los hermanos de la Siena que juegan todo el tiempo a correrse, a tocarse, a meterse en la ducha del otro. Ahí hay algo del deseo que está en juego. Y cuando uno ve estos personajes de Bendito tú eres, digamos, tienen un deseo muy enraizado, digamos, en esa formación o disformación, diría yo, familiar, ¿no? ¿No? Hay momentos en que Luciano escribe o está escribiendo sobre el deseo del padre, digamos, o el deseo de la hija, digamos, ¿no? Y todo el relato de ese deseo de la hija es cuando se sentaba de niña sobre la falda de su padre, ¿no? Y todo lo que le pasa con el deseo tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Como el deseo es algo que se involucra con zonas muy oscuras, digamos, que después tienen que salir a la luz, ¿no? Que todos tenemos que llevarlas a la luz, a esas zonas después, ¿no? Y me parece que lo de Luciano, yo entiendo, digamos, el circuito de la violencia, ¿no? Como de cierta violencia originaria que funda las relaciones, ¿no? Que de algún modo aparece en la novela, pero a mí me interesó más cómo eso pone en circulación el deseo, ¿no? Y hay una escena, sobre todo, que me interesó muchísimo de tu novela, que es la escena de Matilde, ¿no? Es un personaje muy interesante, Matilde, ella sobre el final de la novela, ¿no? Cuando Matilde, siendo muy niña, entra a la habitación de los padres y la ve a su madre en cuatro en la cama y el padre detrás, ¿no? Y ve esa escena y se va, digamos, sale disparando de la habitación, y después es el padre, ¿no? El que va y decirle: vos tenés que golpear la puerta. Y ella responde: pero estaba abierta. Pero lo que me interesa de eso es que Matilde, después ya de grande, ¿no? Cuando piensa en esa escena, la escena traumática que definió su deseo, de algún modo, ella dice: a partir de ahí, cada vez que converso con mi mamá,
siento que la puerta está cerrada. O que siempre estuvo abierta, pero ya no hay manera de entrar, ¿no? Me parece interesantísimo eso que hace Luciano ahí, ¿no? Porque es algo que habla justamente del crecimiento. Estos personajes tuvieron que crecer, ¿no? Y me parece interesantísimo eso que hace, porque yo lo pienso inclusive en mi relación, ¿no? Con mi hijo Gonzalo. Quienes más o menos me conocen saben que tengo una relación muy fluida con él, que nos divertimos, y que tenemos cierto juego, digamos, comunicativo que nos entretiene de algún modo. Pero mi reflexión ante eso es, ojalá él nunca pierda esta ingenuidad, digamos, para poder comunicarse, ¿no? Ojalá nunca tenga que cerrar la puerta para ya no poder volver a entrar, ¿no? Y obviamente que después las personas crecen y eso se pierde, ¿no? Y a mí lo que me pareció interesantísimo de Matilde es eso, que poder reconocer el momento en que tuvo que crecer, ¿no? No sé si... Sí, bueno, por un lado, después de terminar de escribir y de publicar un libro, por lo general uno se olvida, ¿no? Entonces me vuelvo a acordar de algunos fragmentos a medida que te escucho, y no había pensado tan directamente el cruce que podía haber con los personajes de las películas del nuevo cine, pero pienso que es acertado lo que decís, al menos en el punto en el que cuando escribí esta novela yo quería que los personajes fueran, en principio, por decirlo así, personas que hablaran, ¿no? O sea, que fueran ellos mismos contando una historia, y que eso, que no tenía que haber una psicología del personaje que fuera limitante, ¿no? Digamos que no me iba a fijar tanto en la coherencia o en las características del personaje para tratar de hacer coherente al personaje consigo mismo, ¿no? Porque como bien decías vos, ¿no? Digamos, la idea es que justamente la historia avance, ¿no? Y eso creo que a veces está en los personajes del nuevo cine, que tienen esas reacciones extemporáneas, ¿no? O de repente no hay una continuidad entre pensar a un personaje, supongamos que si es cobarde va a ser cobarde toda la película, ¿no? Es cobarde en ese momento puntual y después tiene una reacción totalmente inesperada en función de aquello con lo que se encuentra. O sea, lo que gana terreno ahí, como creo que bien lo decías vos, es el encuentro, ¿no? Creo que es una novela donde sobre todo yo quise pensar los vínculos, lo trágico de los vínculos, lo tortuoso de los vínculos, y cómo muchas veces el deseo nace de situaciones que son, bueno, como decías vos recién, ¿no? Como de esa puerta abierta, ¿no? Donde, ¿no? Digamos, si la puerta hubiera estado cerrada hubiera sido todo más fácil, ¿no? Digamos, pues estaba la puerta abierta, ¿no? Entonces... Sí, lo que me interesó es sobre todo que la puerta a partir de ahí está cerrada porque siempre está abierta, digamos, ¿no? A mí me interesa cuando se puede pensar desde las paradojas, digamos, ¿no? Es cierto, arte del pensamiento tiene que ver con eso. Porque, perdóname, porque si hubiera estado cerrada, ¿no? Hubiera sido una puerta prohibida, ¿no? Y creo que eso también tiene, tomando lo que vos decías antes de la juventud respecto del nuevo cine, ¿no? Digamos que son jóvenes desinstitucionalizados, ¿no? O sea, que no es que, ¿no? Digamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo que vos decías de perdí la bandera, ¿no? Digamos, perdí la bandera, me siento culpable porque, no sé, traicioné un símbolo patrio, ¿no? Digamos, perdí la bandera como podría haber perdido cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, quiero decir, en ese punto no es la moral disciplinaria la que entonces funciona como motor o como argumento, ¿no? Digamos, en este punto no es, no, bueno, qué tremendo, ¿no? La vez que me habían prohibido entrar a la habitación de mis padres y entonces, ¿no? Eso me generó el deseo, ¿no? El morboso de ir a ver qué había ahí oculto. No había nada oculto, ¿no? Creo que en la escena que vos comentás, ¿no? Donde Matilde ve una escena sexual de sus padres, ¿no? Digamos, que vea una escena sexual es lo de menos, ¿no? Digamos, es lo menos interesante, ¿no? Digamos, no... El punto es, ¿no? Que justamente, ¿no? Digamos, haya estado abierta esa puerta, ¿no? A partir del momento en que la puerta está abierta, cualquier escena es sexual, ¿no? Cualquier escena podría haber sido, ¿no? Entonces hay algo más intersticial, ¿no? Digamos que no tiene que ver con leyes claras, con normas,
con cuestiones establecidas o instituciones rígidas, ¿no? Y por eso me parecía que en ese punto se acercaba un poco a tu planteo del don, ¿no? Digamos que no es como, si lo entiendo bien, ¿no? Del don entendido dentro de una matriz institucional de intercambio, sino que es, ¿no? De alguna forma esto que es mucho más fluido, siempre excesivo respecto de sí mismo, ¿no? Desproporcionado, ¿no? Digamos, desproporcionado. Creo que en la novela, al igual que en los personajes, en alguna de las películas que vos comentás, lo más interesante, al menos para mí, es ese punto de desproporción entre una acción y su efecto, ¿no? Digamos, entre, ¿no? Digamos, un detalle y su significación, y así. Sí, sí. Sí, hay algo de eso, tanto en la novela de Luciano, donde, bueno, como ya dejó un claro él y un poco yo también, ¿no? Es un personaje que, o diferentes personajes que van teniendo una voz y van contando lo que les sucedió, lo que les sucede con eso que sucedió. Y en las películas del nuevo cine argentino había mucho de eso, digamos, ¿no? Un poco por la narrativa cinematográfica, podríamos decir, si queremos técnicamente, por el montaje, por el modo que tienen que los planos definir una temporalidad o lo que fuere. No va a aparecer el personaje hablando, ¿no? Porque el cine tiene que correrse también del lugar teatral, digamos, ¿no? Pero sí aparecen los personajes hablando a partir de estas disposiciones a desimbolizarse, digamos, ¿no? A salir del entramado simbólico y a decir, bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? Yo no estoy viviendo la vida de mis padres, vivo un mundo totalmente diferente y tengo que hacer algo con eso, ¿no? Si uno piensa en Mundo Grúa, también en las películas iniciales del nuevo cine argentino, hay una escena que es definitoria, digamos, de lo que el nuevo cine argentino quiere decir, ¿no? Que es cuando Rulo, el padre que viene de la tradición de el trabajo dignifica, el trabajo es la institución que nos conforma, ¿no? Discute con su hijo de 16 años que no quiere seguir estudiando y tampoco, estamos en los años 90, ¿no? Tampoco hay muchas posibilidades de trabajar. Y Rulo le dice, tenés que estudiar o trabajar, ¿no? Una de las dos cosas tenés que hacer. Y el hijo simplemente le contesta, yo no quiero ni estudiar ni trabajar. Y no lo contesta como una respuesta moral a su padre, o como que está afirmando lo contrario, como una rebeldía. Yo no tengo nada que ver con eso. Mi mundo tiene que ver con otras cosas. Y mi mundo es ese mundo que empezaba a venir, ¿no? Ese mundo de despojos, donde como decía Luciano, las instituciones ya no definían la conformación subjetiva. Y creo que el nuevo cine argentino en ese aspecto pudo hacer algo con eso, ¿no? Como mostrar no la decadencia, porque no había decadencia ahí, sino lo que se podía hacer a partir de ahí, digamos, ¿no? Uno ve las películas de Lisandro Alonso, que son quizás las más características, para si alguien las vio alguna vez, las más características es No pasa nada. O sea, en Lisandro Alonso, si uno ve La Libertad, lo único que vemos, si tuviéramos que definir la película en su circularidad, porque empieza donde termina, etc., es un muchacho en un monte cortando árboles, un leñero, ¿no? Junta leña para vender. Todo lo que ocurre para que eso pueda producirse es inmenso, y Lisandro Alonso lo muestra en esa película, ¿no? Tiene que cortar los árboles, llevar toda la leña al costado de la ruta, esperar a que pase una camioneta, cargarla, llevarla a un sistema de intercambio donde le van a pagar 2 pesos por cada poste. Y todo eso está pasando en ese No pasa nada, que es ver la cámara siguiendo a alguien que corta leña. Pero ahí pasa todo una formación, digamos, de intercambio capitalista, digamos, que ya no tiene las propiedades o las facultades de subjetivación que tenía antaño, ¿no? Entonces cambia todo eso, ¿no? Y eso también se ve en otras películas desde otro lugar.
pienso en Tan de repente, ¿no? Que aparece el viaje, la fuga, la inmediatez, ¿no? Y hay una escena también muy, muy bonita cuando una de las chicas, Tan de repente tienen dos personajes que particularmente se llaman Mao y Lenin, son dos chicas, digamos, y conocen a Marcia, ¿no? La conocen ahí en el devenir de sus fugas, de sus tránsitos. Y en un momento una, no me acuerdo si Mao o Lenin, la apura a Marcia y le dice: ¿querés coger? Y Marcia le contesta: yo no soy lesbiana. Y Mao, creo que era Mao, le dice: yo tampoco. Y ahí hay, digamos, algo muy, muy pleno de... Estamos hablando de una película del año 2002 o 2003, es decir, muchas discusiones que nosotros vivimos después todavía no habían ocurrido, y hay una desnaturalización del sistema binario de definición de los sexos muy tajante en esa película. Yo me acuerdo que muchas de estas películas que vos comentás, yo las vi en el cine cuando salieron, ¿no? Digamos, de hecho, cuando Tan de repente la vi también en el cine, y de esa escena me acuerdo bastante en particular. Tengo que ser honesto y tengo que decir que la mayoría de estas películas, cuando las vi, me quedé dormido. Me despertaba, las vi como parcialmente, vi partes, ¿no? Digamos, alguna creo que no vi ninguna. ¿No? Creo que, ¿cuál fue? ¿Vagón fumador? Es difícil eso. Esa es difícil permanecer. Me sé los 2 primeros minutos, después hasta el final llegué. Bueno, está mi hijo dormido que sacó del padre la pasión por quedarse dormido en los lugares. Pero de esa escena me acuerdo, ¿no? Y a mí, ahora que la traes, me hace pensar un poco en este diálogo entre ambos libros y entre esta cuestión de desinstitucionalizar el sexo, por decirlo así, ¿no? Digamos que para mí, en este libro al menos una arista que toma eso, quizás ya más grande, ¿no? O más conservador tal vez, ¿no? Digamos, hay un punto en el que yo pienso que una cuestión fue como, si bien esa generación joven, ¿no? Pensarla en clave de rebeldía es achicarla, ¿no? Porque están pensando otra cosa, ¿no? Porque es otra cosa que las instituciones, ¿no? Me pregunto si con el tiempo no tuvieron una reapropiación de eso que habían desterritorializado, por decirlo así, ¿no? Digamos, en una forma más desencantada, medio perversoide, ¿no? Como, ¿no? De hecho vos pensabas en el personaje de Martín en la novela, que para mí tiene algo de eso, ¿no? Digamos, en una parte, ¿no? Como, lo que recuerdo es que el personaje, ¿no? Como empieza a hablar un poco de las formas de lazo, ¿no? Digamos, entre un hombre y una mujer, y ninguna le agrada demasiado, ¿no? Digamos, cualquier cosa que acerque a dos cuerpos y trate de tener algún tipo de rótulo, ¿no? Le parece como despreciable, ¿no? ¿no? Como un encasillamiento. Ahora, pienso que una cosa era reflexionar sobre el encasillamiento hace 20 años, 30 años, ¿no? Y otra cosa es como, me pregunto si esa fuga no tiene hoy en día, ¿no? Como una deriva un poco más reactiva, defensiva, ¿no? Medio, como decía recién, ¿no? Medio perversona, como lo mencionaba. Quizás tiene que ver porque, bueno, cuando vi esas películas yo tenía 18, 20 años, hoy tengo 20 años más, ¿no? Entonces cambia mi punto de vista y cambia lo que espero. Bueno, pero también sabes que ahora es el punto, ¿no? Que para mí una cosa era ser joven y estar viendo a gente de mi generación, ¿no? Digamos, actuando y problematizando estas cuestiones, porque también estos eran directores jóvenes, ¿no? Digamos, eran directores que estaban más o menos en la misma generación. Y otra cosa es cuando veo gente de 40, 50 con este tipo de planteos. Ahí ya me parece como, ¿no? Como, no sé, quizás sea una posición conservadora que yo tengo, pero yo creo que para ciertas desterritorializaciones tenés que ser joven. No en un sentido joven de edad, de un joven de espíritu, o joven, ¿no? Como
joven en el sentido de estar viviendo las cosas por primera vez, ¿no? Digamos, tenés que ser, ¿no? Digamos, en este punto de que querés coger, yo no soy lesbiana, ¿no? Digamos, no, yo tampoco. Bueno, pero si después de un tiempo, ¿no? Digamos, esa pregunta es válida cuando no cogiste lo suficiente antes, pero ya cuando tenés 40, 50 años, dejate de joder, ¿no? Como ya está, ¿no? Digamos, hay un punto donde, ¿no? Digamos, ya no estás como en la fuente de la experiencia, ¿no? Digamos, ya llegaste a un punto, ¿no? En el que de alguna forma, como mi imagen es mala, ¿viste? Pero ¿viste? Sos como esos CDs que venden en el Parque Rivadavia que son usados pero están adentro del celofán, ¿viste? Y que te los quieren hacer pasar por nuevo, ya no sos nuevo, ¿no? O sos un CD, qué sé yo, viejo, pero todavía en el envase nuevo, ¿no? Sí, yo lo que creo que es una de las características que tienen esos personajes que narrás en la novela, digamos. Los personajes de la novela son gente que creció, ¿no? Tienen más de 40 años por lo menos. Y que justamente, como dice Luciano, seguramente pasaron por esas cosas, pero ahora tienen más de 40 años. Me parece que lo que sucede, y lo que sucedió inclusive con algunas promesas de libertad, digamos, para decirlo dormianamente, digamos, es que el no saber, que era ese, bueno, no sé qué es el sexo y entonces pregunto, ¿querés coger? Eso cuando creces se institucionaliza. Entonces, cuando el no saber se institucionaliza, ya no hay nada que podamos hacer con eso, digamos, ¿no? Cuando ya entra en un esquema de definiciones, no sé, yo a veces hago una digresión muy poco importante, ¿no? Cuando doy clases de filosofía, a veces digo, el argumento de San Anselmo, un filósofo medieval, ¿no? Que tuvo un argumento ontológico sobre la existencia de Dios, que básicamente dice, bueno, digamos, un ateo puede decir, Dios no existe porque no se puede probar su existencia. San Anselmo decía, Dios existe porque no se puede probar su inexistencia. Lo estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero, ese argumento después es recaracterizado por Descartes y lo termina de consolidar Kant. Cuando llega Kant ya está esquematizado, ya no sirve para nada el argumento, ¿no? El de San Anselmo era interesantísimo. El de Kant ya es como, bueno, sí, ya está, me dijiste cómo son las cosas. Y me parece que pasa algo de eso, ¿no? Cuando se crece, eso que Luciano menciona como una cierta perversión, digamos, que pueda aparecer, es que yo ya sé la respuesta que querés coger, digamos, ya no tiene ningún sentido que la haga. Y ahí me parece que es donde ya se pierde el juego, digamos, ¿no? Y lo que le pasa a estos personajes es que un poco pierden ese juego, ¿no? Martín, el primer personaje de la novela que mencionaba Luciano, su única forma ya de tener un deseo sexual es mirando porno. Y no tiene ningún otro sentido, digamos. Después puede coger o no coger, pero su deseo pasa por mirar porno. Y cuando, digamos, queda atrapado en la mirada, digamos, en el efecto visual, ya no se puede coger, digamos, ¿no? Estás atrapado en el efecto visual, no hay nada que pase más allá, digamos, nada que pase en esa pregunta de Mago, digamos. En la pregunta de Mago a Marcia hay algo de todo lo que puede ocurrir, ¿no? Que era lo que tenía el nuevo cine argentino, ¿no? Si no pasa nada, todo lo que puede ocurrir. Cuando estás atrapado en el efecto visual ya nada puede pasar, ya es eso, ¿no? De eso quería preguntarte algo, ¿no? Pero en otro nivel, ¿no? Acerca de lo que es ver cine hoy, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que cuando muchas de estas películas salieron, las veíamos en salas, y de hecho iba más gente, ¿no? Digamos, hoy en día creo que no... Bueno, es un poco la crisis de las salas también, ¿no? Digamos, pero en aquel momento para ver cine, ¿no? Digamos, en términos generales, tenías que ir a salas o bueno, copiarte alguna película, ¿no? Digamos, estaban todavía los VHS, ¿no? Ni siquiera habían llegado los CDs, ¿no? O los DVDs, perdón, ¿no? Todavía circulaban las cajas, ¿no?
¿cómo te parece que se ve cine hoy? Y ¿sabes que te lo pregunto? Porque a mí en particular me dejó de interesar el cine. Digo, la verdad, cuando comentamos películas, viste tal película, vi tal película, me aburre. Digo, la verdad, en general siento que el cine es algo que digamos, no sé, no estoy interesado realmente como en ir a ver, salió tal película, la voy a ir a ver. Yo me acuerdo de una época de mi vida en la que no miraba todos los jueves la cartelera que salía, ¿no? Y veía que iba a ir a ver y estaba como entusiasmado. Hoy, la verdad, me siento que es como una cosa muy, el cine como así como al menos como yo lo viví en algún momento, ¿no? Medio que me dejó de interesar. No sé, ¿cómo te parece a vos que...? No, ahí es muy interesante porque si ustedes leen Las formas del deseo, el libro, van a ver que yo en un momento digo, en varios momentos digo, ¿no? Bueno, estos personajes apáticos, abúlicos, ¿no? Tenían algo para hacer igual, ¿no? Ahora creo que la imagen se está volviendo cada vez más apática, ¿no? Y se nos está, digamos, hay una pedagogía de la mirada, por decirlo así, que nos inhabilita a pensar la imagen, ¿no? Uno antes cuando veía una película del nuevo cine argentino, una película, no ni hablar, una película de Godard, del neorrealismo, uno tenía que estar pensando con la imagen, ¿no? Esta escena que les contaba de Humberto D. Ahora es como uno puede, digamos, el maratoneo, lo que se llama el maratoneo de series, ¿no? Uno puede ver 20 capítulos sin parar y no sentirse cansado, y mientras se limó las uñas, hizo mate, se bañó, volvió, hizo de todo mientras miró esos 20 capítulos y está bien. Ahora, pónganse a mirar 20 películas seguidas de Godard. O sea, a la cuarta les estalló la cabeza, no saben para dónde ir. Es que para mí, ¿sabes que hay una cosa muy semejante? Lo digo para ver qué pensás vos, ¿no? Un poco la pregunta surgió por lo que vos decías de este personaje que ve porno, ¿no? Para mí, ver 20 capítulos de una serie o ver 10 capítulos de una serie en un día es como ver porno, ¿no? Pero es porque la visión se volvió pornográfica. No importa que si estás viendo películas porno, las llamadas películas porno, o estás viendo, no sé, una serie en la que actúa quien actúe, ¿no? Digamos, hay algo de la forma de ver que se volvió pornográfica. Sí, no hay deseo de la imagen ya. Exacto, a eso. Sí, eso es muy claro, digamos, en lo que está sucediendo con las plataformas, las modalidades de streaming, que ya no hay un deseo de la imagen. Y eso es tremendo, porque antes uno esperaba, inclusive en películas que por ahí no iban a ser grandes películas, pero esperaba cierta condición de los planos, ¿no? Yo la otra vez miraba una película de Scorsese, La Isla Siniestra, que está en Netflix. La película empieza van en un barco y el mar y el horizonte de fondo es claramente una pintura. O sea, antes, y estamos hablando de Scorsese, no estamos hablando de cualquiera, digamos. Antes se molestaban para que eso no se note, digamos, ¿no? Claro, una pintura fija, es como algo que va avanzando sobre una pintura que es siempre igual. Y digo, ¿qué está pasando ahí con la imagen que ya no interesa lo que la imagen puede decir, sino que simplemente va a haber alguien observándolo, digamos, ¿no? De manera pasiva, ¿no? Como si se pasivizara el deseo de la imagen en ese aspecto. Hoy volví a ver una película que me he cansado de ver, o sea, la vi millones de veces. Está en Cinearts, digamos, si hay psicoanalistas acá y no la vieron, véanla, que es Hombre mirando al sudeste. Y el trabajo que hay con los planos ahí, digamos, nunca me había fijado, ¿no? A mí Subiela... Esa la usás para 3, 4 trabajos de la facultad. No, puede estudiantes de psicología, véanla porque se usa mucho para los trabajos de la Bueno, es una gran película, igual, ¿no? Es una de las mejores películas de Subiela para mí. Subiela para mí tiene películas que son un desastre y tiene películas como Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del naufragio y alguna más que podamos nombrar ahí. Pero en Hombre mirando al sudeste la primera vez que me fijé en el trabajo que hace con los planos, ¿no? Y el desplazamiento que hace Subiela permanentemente con los planos es maravilloso, ¿no? Y eran personas que tenían un deseo de imagen, ¿no? Eso es algo que se perdió, ¿no? Se perdió porque ya no hay una intención de mirar. Hay intención de que eso esté ahí y yo mientras me puedo limar las uñas, digamos, ¿no? Pero
no estoy atento a la imagen, no estoy viendo lo que la imagen puede darme, lo que yo puedo hacer con la imagen. Bueno, me puedo limar las uñas mientras la película me acompaña, ¿no? Como eso, en ese sentido es pornográfico, ¿no? Me puedo limar las uñas, me puedo hacer una paja, Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bueno, ya estamos charlando hace casi una hora, entonces ya es un montón de tiempo. Nunca charlamos tanto, ¿no? Esto es como para que parezca que charlamos. Cuando nos juntamos a solas es todo un poco más. ¿Y qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. Muy, muy nuevo cine argentino esto. ¿Y bien? Bien. ¿Y vos? Bien. Es así en serio, ¿eh? Pero bueno, también cuando nos juntamos cantamos, porque no solamente reflexionamos y escribimos, sino que además tenemos un talento musical, ¿no? Que queremos compartir, ¿no? Sí, sí, talento, sí. ¿Sí? En última instancia uno escribe, publica todo eso para finalmente después tener rehenes a los que hacerles padecer. No, durante la pandemia, ¿no? Un poco la idea de cantar hoy también surgió porque durante la pandemia con Esteban nos acompañamos mucho y algo que hicimos regularmente era juntarnos a cenar o a comer en realidad al mediodía y que se prolongara quizás a veces hasta la hora de la cena. Eran asados, almuerzo, cena. Un poco, sí. Y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, fue como la cocina un poco de estos libros fueron estos encuentros y bueno, charlábamos un poco y al mismo tiempo cantábamos y pasábamos un poco. Así que para terminar esa etapa de nuestras vidas, ¿no? Porque un poco concluye también en este tiempo, bueno, vamos a cantar algunas de las canciones que cantábamos en aquel momento. Si tienen ganas, ¿no? Tienen ganas, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a empezar con una que se llama 1000 palabras, que es... La pueden buscar en sus teléfonos y acompañarnos con la letra. Es del cantautor Tomás Justo. Pueden hacer palmas. ¿Qué más pueden hacer? Pueden lo que quieran, pueden bailar. Quieren bailar. Mientras no despierten a Joaquín, lo que quieran. No se va a despertar con nada. Podemos tirar botellas y no se va a despertar. Bueno. Si alguno la sabe, cántela. Digamos, sería lindo que no la cantemos solamente nosotros. Bueno. ¿Sí? Es muy importante decir que muchas veces puede ser que en la mitad de la canción paremos y repitamos una parte porque nos trabamos o nos confundimos, ¿no? Eso es parte también está ensayada esa parte también, ¿no? Digamos, incluye también las partes en las que nos equivocamos. Claro, como el cielo azulado, la melancolía de mi turbio, como el río embarrado, y ni 1000 palabras van a hacer que entiendan lo que sos, ni qué te pasa a vos. Los gritos no te dejan escuchar tu corazón, que entiendas que es mejor cantar para decirlo. Todos tus amigues saben cuál es la revolución. La tormenta llegó para llevarse todo lo malo. Malo como león enjaulado, que cruje para ser feliz. Olvido quién está al otro lado, y ni 1000 palabras van a hacer que entiendan lo que sos, ni qué te pasa a vos. Los gritos no te dejan escuchar tu corazón, que entiendas que es mejor cantar para decirlo. Todos tus amigues saben cuál es la revolución. La tormenta llegó para llevarse todo lo malo. muchísimas gracias. Próximamente, en toda la costa atlántica.
Fechas en el oeste, fechas o contrataciones. Otra. Ah, sí, vieron, no. ¿Cuéntale la verdad eso? No. ¿Alonso? Bueno, vamos Pensé que en vez de decir otra iban a decir la última. Ay, la última, era la última. Bueno, vamos a hacer la canción del cantautor Renzo Montalbano. Este es un éxito. Este Éxito lo hemos total. practicado, este lo tocamos, lo hicimos rendir, Este es un sinónimo. lo gastamos. Este lo gastamos. Sí. Esto en la cuarentena era nuestro hit. Espero que duermas bien, espero que duerman bien. Esa es. Pará. Despedir no es fácil, y menos si todo es de repente. Despedir. Cantamos 59 veces y nunca nos aprendimos la letra. Yo me estoy mirando las dos. No es fácil hoy aprender No es fácil, no es fácil. Despedir no es fácil. Estamos leyendo el teléfono. Despedir no es fácil, y menos si todo es de repente. Despedir no es fácil, te llevaste parte de mi casa. Espero que duermas bien y que no te falte nada. Espero que duermas bien, que hayas tenido una noche bárbara. Son muy bajas las palmas, Están escuchando, Ahí va. No sé por qué esa imagen no se va, aunque la quiera borrar de mi mente. No sé qué hacer ahora que ya pasó. Debería recordar o debería No olvidar. sale genial. ¿Por qué te vas en esta madrugada tan gris? ¿Por qué te vas en esta madrugada tan gris? Espero que duermas bien y que no te falte nada. Espero que duermas bien, que hayas tenido una noche bárbara. Espero que duermas bien y que no te falte nada. Espero que duermas bien.